La Iglesia Católica llama a la unidad para resolver crisis venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, llamó este sábado a la unidad para resolver la crisis que atraviesa el país y exhortó a empresarios, políticos, militares y líderes sociales a revisar su misión y asumir su responsabilidad. Hemos hecho un llamado también al mundo político, al mundo empresarial, a aquellos que toman decisiones para que se unan para buscar, digamos, lo mejor para Venezuela y sobre todo aquello que ayude a solventar esta grave crisis, dijo Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la CEV que instaló la 10ª Asamblea del Episcopado Venezolano, reseñó EFE. Queremos llamar la atención a que cada uno asuma su responsabilidad y revise también su misión propia. El político, el empresario, el militar, los que son líderes sociales, etc., que cada uno asuma su responsabilidad, insistió Azuaje en declaraciones a periodistas tras la instalación de la asamblea. La CEV reiteró que creen en el diálogo como vía de resolución de conflictos, pero indicó que este proceso solo se da cuando las partes están dispuestas a ceder en algo. El diálogo tiene sus características. Cuando nosotros vamos a un diálogo para escuchar al otro, eso no es un diálogo. Cuando vamos a un diálogo para hacer lo que el otro dice que hagamos, eso no es un diálogo, dijo Azuaje, que remarcó que la Iglesia nunca se negará a un diálogo siempre que tenga las características que definen el proceso. La CEV también hizo un llamado a la oposición a buscar un diálogo interno y a encontrar elementos comunes, pues indicó hace falta una fuerza motivadora en medio de la crisis que atraviesa el país. Durante la instalación de la asamblea, Azuaje criticó la falta de propuestas por parte de la oposición al señalar que actualmente el liderazgo opositor se encuentra fragmentado y con proyectos individuales. Los partidos de la oposición venezolana que llegaron a reunirse en una gran alianza, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que aún reúne a 3 de los principales partidos, se han ido separando de la coalición para formar incluso otras plarinas. Además de la MUD, en Venezuela existen otras plataformas opositoras, Concertación para el Cambio, que lidera el ex aspirante presidencial Henry Falcón. 20 Venezuela de la dirigente María Corina Machado y Antonio Ledezma, y el Frente Amplio Venezuela Libre. Fuente F. Decisiones para que se unan para buscar, digamos, lo mejor para Venezuela y sobre todo aquello que ayude a solventar esta grave crisis, dijo Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la CEV que instaló la 10ª Asamblea del Episcopado Venezolano, reseñó EFE. Queremos llamar la atención a que cada uno asuma su responsabilidad y revise también su misión propia. El político, el empresario, el militar, los que son líderes sociales, etc., que cada uno La Iglesia Católica llama a la unidad para resolver crisis venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, llamó este sábado a la unidad para resolver la crisis que atraviesa el país y exhortó a empresarios, políticos, militares y líderes sociales a revisar su misión y asumir su responsabilidad. Hemos hecho un llamado también al mundo político, al mundo empresarial, a aquellos que toman de opositor se encuentra fragmentado y con proyectos individuales. Los partidos de la oposición venezolana que llegaron a reunirse en una gran alianza, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que aún reúne a 3 de los principales partidos, se han ido separando de la coalición para formar incluso otras plarinas. Además de la MUD, en Venezuela existen otras plataformas opositoras, Concertación para el Cambio, que lidera el ex aspirante presidencial Henry Falcón. Eso no es un diálogo, dijo Azuaje, que remarcó que la Iglesia nunca se negará a un diálogo siempre que tenga las características que definen el proceso. La CEV también hizo un llamado a la oposición a buscar un diálogo interno y a encontrar elementos comunes, pues indicó hace falta una fuerza motivadora en medio de la crisis que atraviesa el país. Durante la instalación de la asamblea, Azuaje criticó la falta de propuestas por parte de la oposición al señalar que actualmente el liderazgo asuma su responsabilidad, insistió Azuaje en declaraciones a periodistas tras la instalación de la asamblea. La CEV reiteró que creen en el diálogo como vía de resolución de conflictos, pero indicó que este proceso solo se da cuando las partes están dispuestas a ceder en algo.
El diálogo tiene sus características. Cuando nosotros vamos a un diálogo para escuchar al otro, eso no es un diálogo. Cuando vamos a un diálogo para hacer lo que el otro dice que hagamos,